Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy, 29 de septiembre, tendremos otra clase superlativa. Espero que estés a la altura de la misma, siempre invocando al análisis crítico, al pensamiento reflexivo y al sentido común para con los contenidos lingüísticos. Cuestión previa, hago mía las palabras señaladas por el maestro Percy Sánchez. Primero, felicito a quienes han ingresado, eso es producto de su constancia, además de su sapiencia. Invoco a los demás alumnos para que marquen el mismo derrotero, continúen por el mismo sendero y logren su objetivo de ingresar en la cuatricentenaria. En realidad es bastante sencillo. Si existe lo volitivo, es decir, la voluntad al respecto, y no es un cumplido, les digo que todos, absolutamente todos, los 112 o 113 alumnos que están aquí van a ingresar, si es que todos tenemos como común denominador impulsar esa tratativa de ingresar con permanencia, con entusiasmo, con bastante cariño, porque la vida no es sino la suma de pequeños detalles que te hacen grande, y uno de esos pequeños detalles que te va a hacer grande es el ingreso, porque posteriormente tienes tu maestría, tu doctorado, la familia, ser un abuelo feliz e irse luego de este mundo después de haber trascendido. Ese es el objetivo, ese es el enfoque filosófico que yo le doy a las cosas de la vida. Y no he perdido ni 1 ni 2 minutos, más bien pienso que en estos 120 segundos les he hablado el equivalente a 5 horas de motivación. Háganlo, muchachos, porque es menester dejar de ser pobres material y mentalmente, ¿no? En consecuencia, a estudiar como debe ser. Muy bien, empezamos. Gracias por esos saludos visográficos a través del chat y empezamos con el temita de hoy, que es la oración. Muy bien, ¿qué es la oración? Veamos, observemos, déjense guiar, por favor, ¿sí? Yo bailo, punto, tú me observas, punto. ¿Cuántas oraciones tenemos? 2. ¿Qué se evidencia? Que la oración ortográficamente termina en punto. Muy bien, Natalie, termina en punto. Lo que fonéticamente es que termina en pausa. Van 2 criterios para definir la oración. 3, sabemos, no necesitamos ser muy inteligentes al respecto para concluir que yo bailo nada tiene que ver con tú me observas. Es más, el punto y la pausa, correcto, establecen la frontera oracional. Entonces ahí hay 2 oraciones. Una no se relaciona con la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que sintácticamente la oración es independiente, es autónoma. Y semánticamente ambas oraciones tienen sentido completo. Lo que empieza como una enunciación debe terminar como una enunciación. Lo que empieza como una exhortación debe terminar como una exhortación. Lo que empieza como una desiderativa debe terminar como una desiderativa. Eso es tener sentido completo en función a la actitud del hablante. Ahora bien, cuidado, un pequeño detalle, y por eso digo que déjense guiar. Por eso escúchenme, todavía no leas lo que está en la PPT, ¿cierto? La oración es la unidad mayor de la sintaxis, y vamos a demostrar que la oración es mayor a la, escuchen, proposición, sintagma y locución. Es mayor, funcionalmente es mayor. Entonces la oración es la unidad mayor de la sintaxis. Y no se olviden que la sintaxis estudia la función de la palabra. Entonces, repito, como lo quito, la oración es la unidad mayor de la sintaxis, pero, y paradójicamente, es la unidad mínima de la comunicación lingüística. ¿Por qué? Si tú sumas oraciones, tienes párrafos. Y si sumas párrafos, tienes texto. En consecuencia, veamos la definición de oración, ¿correcto? En consideración al expuesto. ¿Qué dice aquí?
Definición. La oración es la unidad lingüística mayor de la sintaxis. No te olvides que la sintaxis estudia la función. Y las unidades menores, ya te dije cuáles son: proposición, sintagma y locución, lo que yo sabré justificar. Pero a la vez es la unidad mínima de la comunicación lingüística. ¿Y por qué? Porque la suma de oraciones hace párrafo y la suma de párrafos hacen el texto. Evidentemente, en esta clase no me pidas que te explique qué es el párrafo y qué es el texto, porque eso pertenece a los linderos de la clase de razonamiento verbal, hecho de lo que yo me exceptúo. Lo que sí te voy a explicar es qué es proposición, qué es locución y qué es sintagma, y continuaremos. Muy bien. Oración. Definición con cientificidad. ¿Ah? Es la oración es la unidad mínima, correcto, de la comunicación lingüística, pero sintácticamente es la mayor unidad. Semánticamente es una manifestación con sentido completo, establecido por la actitud del hablante. Ortográficamente termina en punto, fonéticamente termina en pausa y sintácticamente es independiente, es decir, es autónoma. Las otras unidades menores de la sintaxis, que empieza el show, son la proposición, la locución y la frase, cuyo nombre también es sintagma. ¿Qué es la proposición? Veamos, por favor. Yo puedo decir yo bailo, punto, tú me observas, punto, pero en un arranque de actitud de hablante, yo puedo decir esto: miren, yo bailo y tú me observas. Ahora tenemos una oración grande, extensa, que empieza con yo y termina con observas, punto, que se reporta en la estructura interna de esta gran oración. No podríamos nosotros afirmar que hay dos oraciones, porque es imposible que dentro de una oración haya oraciones. Total, si decimos eso, ¿para qué diablos hemos definido la oración que termina en punto? ¿Cierto? Entonces aquí no se ven dos oraciones. Lo que sí se ve o lo que sí se escucha son dos ex oraciones que ahora se están relacionando por un conector, que en este caso, bueno, es la I. Entonces tenemos dos ex oraciones que se relacionan a través de un conector. A esas ex oraciones se le va a denominar proposiciones con O, no con E, proposiciones. Entonces, ¿qué son las proposiciones? Son ex oraciones que ahora pertenecen a una oración extensa, mayor, llamada, te la presento, oración compuesta. Al revés, ¿a qué se le llama oración compuesta? Aquella que en su interior tiene proposiciones o exoraciones. Estas proposiciones se relacionan a través de un conector. Y claro, conservan su verbo, conservan cierta unidad de sentido, pero carecen de autonomía. Ahí está la justificación de por qué la proposición es unidad menor en la sintaxis a la oración, porque ha perdido su autonomía, ha perdido su independencia. ¿Y cómo se demuestra que ha perdido su autonomía o su independencia? Porque ninguna de las dos termina en punto. Alguien me va a cuadrar, Diego, y me va a decir: profesor, pero en la segunda parte dice observas puntos. Sí, pero no empieza con tú, pues chochera, empieza con yo. Entonces, la proposición es aquella unidad menor de la sintaxis que ha perdido su autonomía e independencia y por eso es inferior a la oración. ¿Sí? Y participa de la oración compuesta. Dicho esto, es lógico y correcto resaltar que yo bailo y tú me observas es una oración compuesta. Pero si vemos arriba, tenemos oraciones simples. En consecuencia, las oraciones simples carecen de proposiciones y las oraciones compuestas tienen proposiciones, otra vez que son exoraciones que se relacionan por un conector, conservan verbo, conservan cierta unidad de sentido, pero han perdido su autonomía e independencia. Muy bien. Estás viendo en pantalla que dice proposición coordinada.
Hoy no es menester analizar la oración compuesta, sino la proposición. Pero eso sí te digo, y abre bien los ojos. En la oración compuesta por coordinación, un adelanto de lo que va a ser esa clase, ¿sí? En la oración compuesta por coordinación, el conector está entre las proposiciones. Entre las proposiciones. ¿Estamos? Ya, entonces ese es un pequeño adelanto de lo que vamos a estudiar en oración compuesta. Pero continuemos, continuemos. Miren aquí. Ella me ama mucho, punto. Ella murió hoy, punto. Tenemos dos oraciones simples que carecen evidentemente de proposiciones. En un arranque de actitud del hablante, yo termino diciendo, la que me ama, coma, murió ayer. Estamos ante una oración extensa que está constituida por dos proposiciones o exoraciones. ¿Cuál es la primera exoración o proposición? La que me ama, que viene de ella me ama. ¿Y cuál es la segunda proposición? Murió ayer, que viene de ella murió ayer. Entonces acá tenemos una oración compuesta constituida por dos proposiciones. Entonces, si ya tenemos proposiciones, en efecto es una oración compuesta. Lo que me interesa es que sepas que esto reafirma lo que te dije hace un rato, que la proposición es una exoración, que se relaciona por conector, que conserva verbo, que conserva unidad de sentido, pero que ha perdido su autonomía porque ahora se relacionan por conector. ¿Y cuál es el conector? Abre los ojos. El conector es la que. Profesor, ¿la que es el conector? Sí. Este es lo previo para lo que vamos a estudiar en oración compuesta y te voy a demostrar. Mira, mira, chochera. Si yo en este caso borro la I, ¿qué leería? Yo bailo, tú me observas. Eso no tiene sentido. Demostrado, la I es conector. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso está entre las proposiciones y por eso a las proposiciones se las llama coordinadas. ¿Está claro? En este caso, el conector es la que. Y te demuestro. Si tú retiras a la que, ¿qué dice? Me ama, murió ayer. Esa cochinada no tiene sentido. Para que tenga sentido, he introducido un conector que es la que. Ahora ya tiene sentido. Profesor, ¿tendrá usted otra manera de demostrar que la que es el conector? Claro, lo puedo canjear. El que me ama murió ayer. Los que me aman murieron ayer. Quienes me aman murieron ayer. Definitivamente ese es el conector. Si alguien en este respetable piensa que el conector solamente tiene que estar entre las proposiciones, está equivocado. Correcto, el conector está en donde se crea conveniente, ¿cierto? Si no, pregúntale pues a un gasfitero, ¿cierto? Muy bien, entonces, la que es el conector. Entonces, ¿qué tenemos? Una oración compuesta en la que una de las proposiciones está encabezada por el conector. Entonces, tenemos dos proposiciones. Si esa proposición está encabezada por el conector, se va a llamar proposición subordinada. Mira, proposición subordinada. Qué bonito, ¿no? Y la otra es proposición principal, ¿correcto? Y evidentemente cada proposición conserva su verbo, su unidad de sentido, pero siendo una subordinada y la otra principal, igual han perdido su autonomía. Estamos hablando en este caso de una oración compuesta subordinada. Entonces, ¿qué es la proposición? Para consolidar la idea, ¿es una ex oración? Sí. ¿Pertenece a una oración compuesta? Sí. ¿Se relaciona con otra proposición a través de un conector? Claro. ¿Conserva verbo? Sí. ¿Conserva unidad de sentido? Sí. ¿Ha perdido su autonomía? Sí. ¿Y qué generan estas proposiciones? Oraciones compuestas coordinadas, si el conector está entre las proposiciones, o oraciones compuestas subordinadas, si es que el conector encabeza una de las proposiciones que se va a llamar subordinada versus a la otra que es la principal que tiene mayor nivel. La idea no es estudiar oración compuesta, la idea es justificar que la proposición es unidad sintáctica menor a la oración porque ha perdido autonomía. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora estudiemos otra unidad
menor sintácticamente respecto a la oración y a la proposición. Llegó el momento de estudiar al sintagma. El sintagma, conocida popularmente como frase y con cientificidad conocida como grupo sintáctico, ¿ya? Esa es la unidad mínima de la sintaxis. Es la unidad mínima de la sintaxis, ¿ya? La más pequeñita. Y te cuento algo, el sintagma va a cumplir una determinada función, el sintagma o frase va a cumplir una determinada función dentro de la oración. Por lo tanto, pues es menor a la oración, ¿no? Porque te estoy diciendo que el sintagma o frase va a cumplir una determinada función dentro de la oración. ¿Sí? Listo. ¿Qué dice? Está constituido por una palabra o por un grupo de palabras que forman una unidad y que cumple una determinada función en la oración. ¿Cuántos sintagmas o tipos de frases hay? Hay dos. Por favor. Vamos a darle el valor agregado a la clase señalando esos dos sintagmas que en las otras academias pues las dejan de lado. Acá vamos a estudiar completivamente porque aplicamos lo que la abuela dice, ¿no? Más vale que sobre a que falte. Y el que no está de acuerdo se puede retirar, no hay ningún problema. Bien. Sintagmas endocéntricos o frases endocéntricas. Te dejo constancia que endo significa hacia adentro y son las que presentan núcleo. Cuidado con el examen, chochera. Cuidado, Melanie. Y el sintagma exocéntrico, exo significa hacia afuera y carecen de núcleo. Veamos primero los sintagmas endocéntricos, que son los que tienen núcleo. Tenemos al nominal, cuyo núcleo es un sustantivo que nombra a un ser. Tenemos al adjetival, cuyo núcleo es un adjetivo que refiere una cualidad. Tenemos a la adverbial, cuyo núcleo es un adverbio que señala un hecho. Y tenemos al verbal, cuyo núcleo es un verbo que manifiesta proceso. Y voy a dar un ejemplo de cada uno. A, B, C, D. Primero, míralos durante 30 segundos, por favor. ¿Sí? Nominal, adjetival, adverbial y verbal. Y me interesa mucho lo que está entre paréntesis, por favor. No es lo mismo un ser que una cualidad, un hecho que un proceso. Veamos los ejemplos. Mi perro, frase o sintagma nominal, cuyo núcleo es perro, sustantivo, nombra a ese ser. Y mi es un término que está acompañando ese núcleo. Como ustedes sabrán, después de una más o menos interesante primaria, ese es un modificador. En la B tenemos una frase adjetival, cuya palabra más importante es viejo. Y ese es una palabra que está refiriendo una cualidad. Y muy está funcionando como su compañero, es decir, como su modificador. En tan pronto, la palabra más importante es pronto. Entonces tenemos ahí a una frase ya no nominal, ya no adjetival, sino una frase o sintagma adverbial. Y tan es una palabra que está acompañando, que está modificando a pronto. En comió demasiado, asumimos que la palabra más importante es comió, que es un verbo, es un proceso, ¿cierto? Y demasiado es un término que está acompañando o modificando a comió. Como verás, perro nombra a ser, viejo refiere cualidad, pronto manifiesta hecho y comió señala proceso, en este caso de acción. Tenemos frase nominal, frase adjetiva, frase adverbial y frase verbal. Si tú a estas frases, correcto, lo incluyes dentro de la oración, va a tener una función determinada. Por eso se dice que las frases o los sintagmas, ¿verdad?
cumplen una determinada función en la oración. Una pequeña demostración. Ese perro muy viejo murió ayer. ¿Quién murió ayer? Ese perro muy viejo. Tenemos al sujeto ese perro muy viejo. No hay que ser muy inteligentes para darnos cuenta que muy viejo es modificador directo, porque significa ese perro viejísimo. Ya ves, no te dije que la frase es unidad menor sintácticamente que la oración. Te demostré, ¿ah? Entonces, muy viejo puede funcionar como modificador directo del sujeto en la oración. Ya no te preocupes, yo me iré tan pronto. Ya pues, tan pronto, circunstancial de tiempo, y está dentro de la oración. Ha quedado justificado entonces que los sintagmas o frases constituyen o son unidades menores sintácticamente en la oración porque cumplen una determinada función en esta. Pero no hay que distraernos. Estamos ante sintagmas endocéntricos, ¿correcto? Y ahora tenemos también a los sintagmas exocéntricos. Exo es hacia afuera, que carecen de núcleo. Carecen de núcleo. Y ahí te presento a dos. El preposicional, que es uno, y el otro es el oracional. El preposicional no tiene núcleo, ni tampoco el oracional. Tiene la siguiente estructura. Enlace más término. El enlace va a ser una preposición. Entonces habrá que recordarnos sobre cuáles son las preposiciones que tú conoces bien, ¿ah? Pero vamos a hacer un recordatorio. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, y las contractas al nivel. Entonces, este tipo de sintagma o frase exocéntrico que no tiene núcleo se llama preposicional, tiene la estructura enlace más término, preposición más término, y señalándote, y ahí está lo bonito del asunto, que el término puede ser un sustantivo, con Luisa, con más Luisa. Puede ser el término un pronombre, sin él, sin él. Puede ser preposición más adverbio, de ayer, preposición más adverbio. O puede ser preposición más infinitivo, tras llorar. Y para nadie es un secreto que el infinitivo es una acción que no tiene sujeto, que termina en ar, er, ir. Y de esa manera te estoy presentando a los sintagmas exocéntricos, que también cumplen una determinada función dentro de la oración y por eso es unidad sintáctica menor a la oración. Si quieres un ejemplo, ¿no? Veamos. Yo viajaré con Luisa. Y con Luisa, que es una frase exocéntrica preposicional, funciona como circunstancial de compañía. Entonces ha quedado demostrado que el sintagma o frase, aun siendo exocéntrico preposicional, es unidad menor, ¿verdad? A la oración. ¿Quedó claro? Perfecto. Ahora, estudiemos la última frase o sintagma exocéntrico, que es el oracional. Y en el oracional tenemos el sujeto más el predicado. Y todo el mundo sabe que el sujeto es parte de la oración y el predicado también. Entonces, el sintagma oracional, que es un sintagma exocéntrico, que es la suma de sujeto más predicado, es unidad sintácticamente menor a la oración. Ahora, tampoco es pretensión de estudiar el sujeto y predicado hoy. No es la clase para eso. Pero hagamos lo siguiente, hagamos un esbozo de lo que es el sintagma oracional. Tiene sujeto más predicado. Lo que me interesa es que no te olvides que al sujeto se le reconoce, vamos adelantando un alguito,
con 3 consabidas preguntas que se le va a hacer al verbo. ¿Qué, quién y quiénes? Eso de cajón. No admites, no aceptes, no aceptas, no entiendes eso, no vamos a ningún lugar. ¿Qué, quién y quiénes? No se atrevan a preguntar a quiénes, de quiénes, por quiénes, de qué. Son tonterías, solamente son 3 preguntas. Lo que me importa más es el predicado, que puede ser nominal o que puede ser verbal. Veamos, 1 y 2, que dice A y B. Esa niña está muy emocionada y esa niña canta muy alegre. Te enseño así de sencillo. Por favor, ¿cómo identificas tú un predicado nominal de un predicado verbal? Solamente lean hasta los verbos. En la primera, esa niña está versus esa niña canta. Nos damos cuenta que esa niña está no tiene sentido. ¿Y sabes por qué no tiene sentido? Porque su verbo es copulativo. No tiene significación léxica propia como para que eso que tú estás leyendo se convierta en oración. Esa niña está, tontería, cochinada, no tiene sentido. Verbo copulativo carece de significación léxica propia. En cambio, esa niña canta, sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque canta es un verbo no copulativo, también llamado verbo predicativo, por favor, ¿sí? Verbo no copulativo o verbo predicativo, verbo predicativo, que sí le asigna sentido completo a esa manifestación. Como no pueden quedar ahí las cosas, entonces el verbo copulativo, esa niña está, exige la presencia de un elemento y sale muy emocionada. Ese elemento exigido por el verbo copulativo se va a llamar atributo. ¿Estamos de acuerdo? Pero con una condición, que el atributo sea igual al ser. Veamos si sale. Ey, esa niña está, no tiene sentido, verbo copulativo, exige la presencia de un elemento obligatorio, muy emocionada, atributo, y el profesor Vidal dice que el atributo tiene que ser igual al ser. Muy emocionada es igual a niña, sí. Sí es verbo copulativo. Abajo, esa niña canta, verbo no copulativo. Y lo que sigue ya no es obligatorio, como lo es arriba, es opcional. Profe, me va a cuadrar a alguien, pero muy alegre es igual a la niña. Sí, pues está bien, y lo puse a propósito. ¿Para qué? Para que te des cuenta que muy alegre no es obligatorio, es opcional. Por lo tanto, queda absolutamente comprobado que en esa niña está muy emocionada, tenemos verbo copulativo más atributo igual al ser. Y abajo tenemos un verbo no copulativo, dejándote constancia que la oración pudo terminar ahí. Esa niña canta, ¿cierto? Bien, te explico, te explico. Cuando tú veas en un predicado que hay verbo copulativo más atributo, vamos a estar hablando de predicado nominal. De predicado nominal, verbo copulativo más atributo. Y cuando estemos hablando de un verbo no copulativo, y se acabó ahí, o sigue algo más, como fuese que sea, vamos a estar hablando de predicado verbal, verbo no copulativo y un elemento opcional si se tiende a ver consignarlo. Ahora recién te digo, los verbos copulativos son 3, ser, estar y parecer. Si quieres un ejemplo de cada uno, ella está muy bonita, bonita es igual a ella parece loquita, loquita es igual a ella, y ella es argentina, argentina es igual a ella. Ah, tenemos predicados nominales con verbos copulativos y atributos iguales al ser. Pero si yo digo, esa niña canta muy alegre, ese señor construye casas, ella recita para mí, en esos casos tenemos predicados verbales. Bien, la vida me enseñó a confirmar que lo que uno lo hace y lo hace bien, y si no, uno lo hace mal, pues, ¿no? Así que te voy a hacer una serie de preguntas y me tienen que responder, si no, yo no continúo. Primera pregunta, me responden, ¿ya? La oración, escuchen, respondan a, la oración es la unidad mayor de la sintaxis. ¿Cuáles son las 3 unidades menores? A ver, díganme. ¿Cuáles son las 3 unidades menores a la oración sintácticamente? Escriban. Las 3 unidades menores a la oración
sintácticamente. ¿Cuáles son? Hemos estudiado dos y estás viendo en pantalla la tercera. ¿Cuáles son esas unidades? Respondan. La oración, la unidad mayor de la sintaxis. ¿Y cuáles son las tres menores? Una que ha perdido la autonomía, la otra que cumple una determinada función y esta que estás viendo en pantalla, que es una frase famosa. ¿Cuáles son? Joaquín está escuchando la clase. Jimena también, no te preocupes. Entonces son la proposición que ha perdido autonomía, el sintagma o frase que cumple una determinada función y la locución que es una frase famosa. Muy bien, así me gusta que participen. Segunda pregunta, 2. Muchas gracias. Muchas gracias a los valientes. Muchas gracias a Joaquín, a Jimena, a Álvaro, a Brian, a Diego, a Julio, a Melanie, a Adrián, a Leonardo, a Alessandra. Y ahora la segunda pregunta es la siguiente. Segunda pregunta, respondan. Paradójicamente, la oración es la unidad mínima de la comunicación lingüística. ¿Cuáles son las unidades mayores en la comunicación lingüística? ¿Cuáles son? ¿Cómo se le llama a la suma de oraciones? ¿Y cómo se llama a la suma de esas estructuras? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las unidades mayores que la oración en la comunicación lingüística? El párrafo y el texto. Muy bien. ¿Y por qué no te enseño el párrafo y el texto? Que soy un capo en eso, ¿ah? Porque en realidad eso ya le corresponde al profesor de qué curso. ¿Quién te tiene que enseñar eso? Párrafo y texto. RB o RV, como quieras llamarlo. Ahora, la proposición, escúchame, no es igual a la oración. La oración, correcto, tiene sentido completo, tiene autonomía e independencia, termina en punto y termina en pausa. Esa es la oración. Pero la proposición, correcto, es una exoración que ha perdido su autonomía por un conector que las liga, conserva verbo, tiene unidad de sentido y forma parte de una oración compuesta. Si está entre las proposiciones el conector, hablamos de proposiciones coordinadas. Y si el conector está encabezando una proposición, estamos hablando de proposición subordinada versus la proposición principal. En ambos casos, en oraciones compuestas, coordinadas y subordinadas. Listo, proposición. Ahora hablemos sobre el sintagma. Tercera pregunta, sobre el sintagma o frase. Díganme, ¿cuántos sintagmas hay? ¿Cuántos sintagmas o frases hay? Tal como les he enseñado. ¿Cuántos? Los que tienen núcleo, 2, y los que no tienen núcleos, endocéntricos y exocéntricos. ¿Cuántos endocéntricos que tienen núcleos hay? ¿Cuántos endocéntricos? 4, vamos, respondan todos. ¿Y cuántos exocéntricos que no tienen núcleo? 2. Los exocéntricos son el preposicional, preposición más término. Y el término puede ser sustantivo, pronombre, correcto, adverbio o infinitivo. Y el sintagma oracional que tiene sujeto más predicado. Y el predicado puede ser ¿de qué tipo? ¿Me escribes, por favor, cuáles son en el sintagma oracional los tipos de predicado? Señalen. ¿Cuáles son los tipos de predicado? Vamos, 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 los nombres, el nominal y el verbal. En el nominal hay verbo copulativo. ¿Me podrías referir cuáles son los 3 verbos copulativos? Señálenme los 3 verbos copulativos. Muy bien. Y esos verbos copulativos que son ser, estar y parecer requieren de un elemento obligatorio. ¿Cómo se llama ese elemento obligatorio? Atributo. Muy bien. Atributo. Pero con una condición. El atributo tiene que ser igual a ¿qué? Ella está bonita. Bonita es igual a ella. Tiene que ser igual al ser. Tiene que ser igual al ser. Tiene que ser igual al ser. Lo que no sucede con el predicado verbal. Regresemos al sintagma endocéntrico. En el sintagma endocéntrico hay núcleo. Quiero que me digas qué tipo de sintagma es este. Si no, así por mi madre no avanzamos. Aquí.
Lo he puesto con mayúscula para resaltar. ¿Qué tipo de sintagma endocéntrico o frase endocéntrica es esta? Muy lejos. De los 4 tipos. ¿De qué tipo es? ¿Qué tipo de sintagma endocéntrico es? Vamos. No, 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 no. ¿Qué tipo? Nominal, no, no me pongas ser hecho, esas cosas yo no entiendo. Dime, nominal, adjetival, adverbial o verbal. ¿Qué cosa es eso? Ponme el término correcto. Es adverbial, pues. Porque lejos es el núcleo y muy, que es un modificador, lo acompaña. ¿Y cómo sabemos que un sintagma o frase es unidad menor sintácticamente de la oración? Porque forma una función dentro de la oración. Muy lejos, seguramente que funciona como circunstancial del lugar. Ella vive muy lejos. ¿Quedó? Listo. Ahora sí, señal de que sí están aprendiendo. Ahora estudiemos la locución. Miren la locución. ¿Qué es la locución? La locución es otra unidad sintácticamente menor a la oración. Es una frase, manifestación típica, fija y famosa. ¿Por qué es típica? Porque viene de la época de las abuelas. ¿Por qué es fija? Porque no puede cambiar de forma. ¿Y por qué es famosa? Porque tutti limundi tiene que conocerlo. Que tengas 18 años y no conozcas las locuciones, pecas de ignorante, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿cuáles son esas locuciones? Miren, muchachos, tenemos a la locución o famosa frase sustantiva, que nombra al ser, la locución adjetiva, acá debería decir adjetiva, ya que califica al ser, la adverbial, que refiere un hecho, la verbal, que señala una acción, la conjuntiva, que es un nexo, la conjunción es un conector, y la preposicional, que también es un conector, conocido como enlace. Vamos a señalar un ejemplo de cada uno de estos y te tomo una pruebita, ¿ya? Para ver si las reconoces a otras tantas. Bien, miren aquí. El Hijo de Dios salvará al mundo. ¿Quién salvará al mundo? Jesús. La locución es equivalente a una palabra y coloquialmente hablando de esa manera sacas línea de qué tipo es. ¿Quién salvará al mundo? El Hijo de Dios, Jesús. Locución sustantiva. Esa chica de armas tomar, esa chica valiente. Locución adjetiva. Yo trabajo de sol a sol, yo trabajo arduamente. Locución adverbial. La vieja estiró la pata, la vieja murió. Locución verbal. Yo la amo, sin embargo, ella me odia. Pero el libro está encima de la cama, sobre. Entonces en la E tenemos conjuntiva y en la F tenemos preposicional. En este tipo de casos, más nos vale que canjemos la locución por una determinada palabra para saber su tipo. Correcto. Y ahora viene el momento de justificar por qué la locución es unidad menor sintácticamente a la oración. ¿Quién salvará al mundo? Jesús, que es el Hijo de Dios, y todo el mundo sabe que eso funciona como sujeto. El sujeto forma parte de la oración, está dentro de la oración. Ha quedado demostrado. La locución es unidad menor sintácticamente la oración porque ahí está cumpliendo la función de sujeto. Si quieres hacemos uno más. Esa chica de armas tomar es valiente. Ah, ya, eso es modificador directo. Modificador directo y está dentro de un sujeto. Esa chica valiente lucha en la vida. ¿Quién lucha en la vida? Esa chica valiente, es decir, esa chica de armas tomar. Modificador directo. Cuidado. Por ahí alguien me va a cuadrar y me va a decir, profesor, usted se está equivocando. Ese es un modificador indirecto. ¿Por qué? Porque empieza con D. Estás equivocado, pues. No dice esa chica de mi barrio. Si ahí dijera esa chica de mi barrio que no es locutiva, que no es locución, ahí sí te creo que es un modificador indirecto. ¿Por qué? Porque todos los que hemos tenido una primaria
¿correcto? Interesante. Sabemos que el modificador indirecto empieza con preposición. Esa chica de mi barrio, de mi barrio. Pero esto no es, pues. ¿Por qué? Porque esta es una frase famosa, pechochera, déjate sonceras. De armas tomar es valiente. No vaya a ser que esto te venga. Si te viene como locución, ya sabes que es adjetiva. Y si te viene a qué equivale, modificador directo. Si tú dices que es un modificador indirecto, estás confundiendo papa con camote, porque ahí no dice esa chica de mi barrio. Aquí hay una frase famosa, y a la frase famosa se las respetan, ¿correcto? Tú no me puedes decir en la primera manifestación el Hijo de Dios que hijo es núcleo y que de Dios es modificador indirecto. Hace sonceras. Todo eso es un solo concepto. De armas tomar es un solo concepto. De sol a sol es un solo concepto. En consecuencia, te estoy enseñando los tipos de locuciones. Pena da cuando en otras academias, por no decir el 95%, esto lo estudian en agua tibia, ¿verdad? Yo te estoy enseñando uno por uno. Me interesa tu ingreso. Vean esos ejemplos, por favor. Asimila, tienes 30 segundos. Voy a poner una locución y ustedes me van a decir de qué tipo es. Esa chica rompió palitos con su novio. Examen de admisión. ¿Qué tipo de locución tenemos ahí? Rompió palitos. ¿Qué es? ¿Qué tipo de locución? Ahí están las alternativas. Sustantiva, adjetiva, adverbial, verbal, conjuntiva, preposicional. Esa chica rompió palitos. Equivale rompió palitos a una sola palabra y ya tienes la respuesta. ¿Cuál es? No, ¿cómo va a ser adverbial? No es adverbial, muchachos, no sean locos, no sean locos, no sean locos, no se me amotinen. Rompió palitos. Rompió palitos, ¿qué es? Rompió, es verbal, pues, verbal. ¿Y a qué palabra equivale? ¿A qué palabra equivale? ¿A qué palabra equivale? ¿Qué significa? Si la chica dice, ay, rompí palitos con mi novio, ¿qué significa rompió palitos? No, no, la palabra, no, no me expliques, pon la palabra, así como les he enseñado, no me chamullen. ¿A qué equivale? Yo rompí palitos, dice. Terminé, pues. La chica terminó. No me chamullen. Solamente les estoy diciendo que las locuciones equivalen a una palabra. Terminó. Ya. Y una pregunta. Confirmemos que la locución verbal forma parte de la oración. ¿Cuál es la función de terminó? Si es verbo. ¿Núcleo de qué? Vamos, escriban. Terminó, rompió palitos, que equivale a terminó, funciona como núcleo de qué? Del predicado. Ahora yo les hago una pregunta. El núcleo del predicado, respondan sí o no. ¿Forma parte de la oración? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces la locución es unidad mayor o menor a la oración sintácticamente. ¿Unidad mayor o menor? Menor. Listo, chicos. Me alegra, ya terminé. Entonces, la proposición es unidad menor porque ha perdido autonomía. El sintagma o frase es menor porque cumple una determinada función en la oración. Y la locución, que es una famosa frase típica y fija, también por su equivalencia a una palabra, rompió palitos es igual a terminó, también cumple una determinada función en la palabra. ¿Hasta ahí está claro? Listo. Y la oración, repito como lo quito, porque quiero que entiendan esto, es la unidad mayor de la sintaxis, pero paradójicamente es la unidad menor de la comunicación lingüística porque hay párrafos y textos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, lo justo, antes de estudiar la semana que se avecina, sujeto y predicado y luego oración compuesta, vamos a estudiar esto, clases de oraciones por su semántica. ¿Correcto? Dice, el significado completo de la oración se reconoce a través de la actitud del hablante, y eso te lo dije hace una hora. El sentido completo se somete a la actitud del hablante, y la actitud del hablante puede ser de 6 tipos. Desiderativa, que plantea la idea de deseo, dubitativa, duda, exhortativa, orden, enunciativa, información, exclamativa, ánimo, interrogativa, pregunta. Correcto, muy bien. Ejemplos. Preferiría arroz con pato. Desiderativa, preferiría. Dubitativa, quizá muera pronto.
Correcto, que cuenta con el respaldo de un adverbio, quizás. Exhortativa, vete de aquí. Te recuerdo que la exhortativa, que es una orden, puede tener signos o puede carecer de signos, ¿ah? Por si acaso. Enunciativa, información. Pizarro conquistó el incanato. Exclamativa, ánimo. Tengo hambre. Interrogativa, ¿cuál es tu nombre? Ahí tenemos a las oraciones semánticamente, los cuales de manera casi sistemática vienen en el examen de admisión. ¿Está claro? Un minuto para que lo vean, para que las vean a las oraciones. Bien, ahora le damos un valor agregado a la clase. Hay que hacerlo, es justo. Mira aquí, las exhortativas pueden ser de 4 tipos. Y no digas ASU, aprovecha esta humilde clase. No sé si ustedes han visto esto en las calles de Lima. Prohibido fumar, hombres trabajando. Entonces, prohibido fumar significa lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, nosotros no queremos que fumen, eso significa. Pero no van a poner, pues nosotros queremos que no fumen, ponen prohibido fumar, su equivalente. Por lo tanto, es una oración que no es bimembre, porque si dijera nosotros queremos que no fumen, eso es bimembre, sujeto y predicado. Prohibido fumar es su equivalente, ¿cierto? Muy bien. Allá, listo. A ver ahí. Ahí, ¿sí está bien? Ya. Entonces, ahí está bien, ¿no, Julio? Listo. Entonces, nadie va a poner, pues, en su sano juicio, nosotros no queremos que fumen. Van a poner prohibido fumar o también hombres trabajando. Entonces, estamos hablando de oraciones unimembres. ¿Por qué? Porque prohibido fumar y hombres trabajando no tienen sujeto más predicado, pero tienen sentido, pues, y son anuncios. A eso se les llama exhortativas unimembres, porque no hay suma de sujeto más predicado, y se llama anunciativa porque está informando. Luego el otro es zafa. Zafa equivale a decir tú lárgate. También hay orden. Las exhortativas implican orden, ¿ah? Son unimembres, sin sujeto ni predicado. Zafa, fúchila, chitón. Ya, ahora mira aquí, otra exhortativa que implica orden. Retírate ya. Que yo sepa, eso tiene un sujeto tácito. Tú retírate ya. Bimembre con signos de exclamación. Ahí está. Pero mira pues, hay bimembre sin signos de exclamación. Bimembre sin signos de exclamación. Te pido que no lo hagas. Entonces no le vaya a venir este tipo de exhortativas en el examen. Y la gente anda pensando que las exhortativas solamente son del tipo 3. Retírate ya. Cuando hay unimembre anunciativa, hay unimembre sin sujeto ni predicado y hay bimembre sin signos de exclamación. Te pido que no lo hagas. Muy bien. Así que hay 4 tipos de exhortativas. ¿Ya? Profesor, a ver un ejemplito de cada uno, pero con otras palabras. Hombres trabajando, en vez de zafa, chitón, vete pronto, y en el último, te solicito que no me hables. Ya está, salió. Ahora, los tipos de enunciativas. Jesús tuvo amigos. Estas enunciativas solamente brindan información para afirmar como Jesús tuvo amigos o para negar como ella no compró eso. Para que la enunciativa, que es una información, sea negativa, tiene que fortalecerse con la presencia de un adverbio de negación. Ella no compró eso, ella jamás compró eso, ella nunca compró eso. Así que tenemos 2 enunciativas. Y las exclamativas también tenemos 2, con signos y sin signos. ¿Qué calor hace aquí? Y abajo, no te imaginas cómo lloraba. Profesor, ¿y cómo hacemos para reconocer la directa y la indirecta? Yo no sé si tú estás viendo algo preciso. Esta oración está encabezada por un pronombre exclamativo. Pero ese pronombre exclamativo está aquí en medio, mira. Pero no que es, sino otro pronombre exclamativo que es como, ¿no? Entonces,
¿Qué calor hace aquí? Es exclamativa porque según lo que hemos visto hace 5 minutos revela ánimo, ¿correcto? Pero abajo también revela ánimo. No te imaginas cómo lloraba, no más que arriba hay signos y abajo no hay signos porque el pronombre exclamativo ha cambiado de ubicación. Si está al inicio, genera signos y si está en el medio, no genera signos. Así de simple. Querido profesor, ¿y cuáles son los pronombres exclamativos? ¿Qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cómo, dónde, cuándo, cuánto? Fácil, ¿verdad? Por favor, 1 minuto y medio ahí, miren eso, porque se viene algo lindo. Las oraciones interrogativas de las que sí te voy a hacer preguntas. Muy bien, vean. No nos alegremos, por consiguiente, con solamente leer los 6 tipos semánticos con sus ejemplos. Debemos de entender que hay subtipos. La exhortativa tiene 4, enunciativas, perdón, tienen 2 y las exclamativas tienen 2. Pero ahí están las interrogativas y eso siempre viene en el examen. Las interrogativas son de 2 tipos, directas e indirectas. No más que las directas también son de 2 tipos, total y parcial, indirecta también. Bien, empiezo a justificar. Ahí está. Las oraciones, sus tipos y sus precisiones. No me digan desordenado, pero voy a empezar por lo más sencillo, que se parece a la exclamativa. Miren, miren, por favor, síganme. ¿Cómo estás? Empieza con un pronombre interrogativo. Basta que el pronombre interrogativo esté al inicio, le pone signos. ¿Cómo se va a llamar? Directa parcial. Directa parcial. Pero ¿qué pasa si el pronombre interrogativo está en el medio? No hay signos. Comenta qué pasó. No hay signos y se va a llamar indirecta parcial. Podemos felizmente precisar que si hay pronombres interrogativos van a ser parciales. Al inicio el pronombre interrogativo, directa parcial, será la oración. Y si va en el medio, la oración será indirecta parcial. La primera con signos y la segunda, la que esté en el medio, sin signos. ¿Está claro? Ahora, ¿qué dice aquí? Dime si irás. Claramente, las 4, incluyendo esta, es una pregunta porque las 4 buscan respuesta. Entonces tiene sí. Si tiene a la palabra sí, basta y sobra, le vas a llamar indirecta total. Pero te quiero señalar que esta palabra sí no es, como en la mayor parte de las academias dicen, conjunción condicional. Mentira, eso no es condición. Tonterías, idioteces, ¿no? La condición es: si me amaras, te compraría un auto. Esa es condición. Dime si irás significa dime eso. Por lo tanto, esta palabra sí, anoten, anoten, no es condicional, esas son burradas. Esto se le llama conjunción completiva, equivalente a eso. Dime eso. Dime si irás. Dime eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿y qué es la directa total? Lo más fácil. La directa total que va con signos, por las razones citadas, no puede tener pronombre interrogativo al inicio. Si no, sería directa parcial. No puede tener pronombre interrogativo en el medio, si no, sería indirecta parcial. No puede tener sí en el medio, si no, sería indirecta total. Y entonces en la directa total, ¿qué va? Cualquier palabra. Ejemplo, me amarás siempre. Listo. Ahí está. Y ahora, esto es importante. Las directas usan signos. Las indirectas no usan signos. Las parciales, ¿cómo estás? Y comenta qué pasó. No te olvides P de parcial. También se van a llamar pronominales. ¿Y por qué? Porque tienen pronombre interrogativo. Al inicio, directa parcial y en medio, indirecta parcial. Otra vez. A las parciales se les llama pronominales porque tienen pronombres interrogativos.
Y las totales, me amarás siempre y dime si irás, fácil, ¿cómo las reconoces? Además de lo referido, porque exigen por respuesta un sí o un no. ¿Me amarás siempre? Sí o no. Dime si irás, sí o no. ¿Quedó claro? Listo, 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 listo. Muy bien. Y oraciones, ejemplos, no sé si tomarte porque está bien fácil, a menos que cambie de página y me responde, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué será esto? Listo. ¿Qué tipo de oración es esa? Dinos dónde vive. El pronombre interrogativo está en el medio. Exige la oración una respuesta. ¿Qué tipo es? Dame las dos palabras. Si es directo, indirecta y dime si es total o parcial. ¿Qué tipo de oración es? Vamos. Dime dónde vive. Vamos, 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 vamos todos. Indirecta parcial, pues. Indirecta parcial. ¿Cómo han aprendido, muchachos? Ah, muy bien, ah, los felicito. Y la clasificación sintáctica. Miren, por favor, la clasificación sintáctica. Gracias, muchachones, gracias. Gracias, Melanie, Diego, Milagros, Almendrades, Leonardo, Yamilet, Álvaro, Yajaira. Muy bien. Antonella, Carol, Luis. Gracias, gracias, gracias. Yo siempre digo, el que calla, otorga. Respondan. Ahora, ya hemos estudiado semánticamente los 6 tipos con sus subtipos, ¿verdad? Ahora, clasificación sintáctica. Por la presencia o ausencia del sujeto, puede ser unimembre, porque carece de la forma sujeto más predicado. Eso lo has estudiado en segundo y secundaria. Y bimembre tiene sujeto más predicado. Lo que hemos estudiado hace 40 minutos, por la presencia o ausencia de preposiciones, ¿se acuerdan? Simple o compuesta. La simple no tiene proposición, la compuesta tiene proposición. Por la presencia o ausencia del objeto directo. Transitiva tiene objeto directo, ya lo veremos. Intransitiva no tiene objeto directo. Esto lo hemos estudiado también un poquito, ¿eh? Por la presencia o ausencia del verbo copulativo, ¿sí o no? Oración atributiva tiene verbo copulativo y oración predicativa tiene verbo no copulativo. Por la presencia del pronombre personal objetivo. Eso también lo vamos a estudiar. Reflexiva, la acción regresa al mismo ser, paciencia. La recíproca, la acción regresa a los seres mutuamente, rescata la palabra mismo para la reflexiva y mutuamente para la recíproca, y la cual si refleja, la acción no regresa. Y finalmente, por la voz, la oración activa, cuando el sujeto hace la acción, la ejecuta, y la pasiva, cuando el sujeto recibe la acción. Muy bien. Cuidado, ¿ah? Hoy es el día de dar esbozos respecto a estas oraciones. No vayas a pensar al término de la misma clase que ya hemos estudiado completivamente. Todo esto se va a estudiar en detalle a partir de la próxima semana, así que sigan asistiendo a mis humildes clases. Vamos a estudiar la unimembre y la bimembre. Miren aquí. La unimembre no tiene sujeto, la bimembre tiene sujeto. Me he permitido establecer un parangón, ¿cierto? Unimembre a la izquierda y bimembre a la derecha. Por si acaso, ya tú sabes, tienes que estar premunido, Carol, sobre el asunto, que el sujeto puede ser expreso o tácito. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, comparemos, por favor. Hace pan. ¿Quién hace pan? El sujeto tácito. Entonces estamos ante una oración bimembre. Profe, pero es tácito, ¿qué te importa? Hay sujeto, se acabó. Puede ser expreso o tácito. Si tú estás esperando que en el examen te vengan sujetos expresos, en esta parte del tema, en este tema, no te va a venir con sujeto expreso porque si no te estarían regalando la pregunta. No seas loquillo, no seas loquilla. Hace pan es oración bimembre porque tiene predicado, verbo, hace y sujeto tácito. Pero mira aquí en la izquierda, hace frío. No, no es correcto el hace frío. No hay sujeto, pero hay verbo y predicado. Sí.
entonces es unimembre. Después de todo, no se olviden, pues, muchachos, que unimembre significa un miembro. Profe, pero a mí en el colegio me habían dicho que la oración unimembre no tiene ni sujeto ni predicado. Te han engañado tremendamente, porque aquí hace frío, tiene verbo, tiene predicado, pero no tiene sujeto. Segundo, él había llorado, bimembre, pero no él había líos, unimembre, porque no hay sujeto. Ella es guapa, bimembre. Las tres oraciones bimembres en estos casos los he puesto intencionalmente con sujeto tácito, porque con expreso es perder el tiempo como niño, no te va a venir eso en el examen. Hay verbo y predicado y hay sujeto tácito, pero no ella es lunes, unimembre, verbo y predicado. Ahora, escuchen, los fenómenos meteorológicos y astronómicos referencian verbos que no tienen sujeto. Amaneció ya, truena aquí, no tienen sujeto. Amaneció ya, fenómeno astronómico. Y truena aquí, fenómeno meteorológico. Si me preguntan qué es el astronómico, por el movimiento de rotación de la Tierra, pues amaneció, anocheció, atardeció. No tienen sujetos. Entonces, pero tienen predicados, son unimembres. Pero mira esto, así como hay cara, sello, anverso, reverso, en la moneda o en el papel, también hay sentido denotativo en la lingüística y sentido connotativo. Está bien, yo te acepto que amaneció ya y truena aquí, son unimembres, que no tienen sujeto. Pero ¿qué pasa si a la oración la embadurno de poesía? Aún en los contextos más difíciles, ¿qué sale aquí? Amaneció enfermo. ¿Y quién amaneció enfermo? Él. Profe, pero él no puede ser amanecer. No, es que el que está hablando lo que quiere dar a entender es que el abuelo despertó enfermo. Pero lo pone con amaneció, pues, ¿no? Dado el contexto, en sentido figurado, ¿no? Entonces acá hay sujeto. Y truena sus dedos, ella truena sus dedos. Profe, pero un ser humano no puede ser tronar. Sí, pues, pero acá está en sentido figurado. ¿Y sabes qué nos da cuenta de que tiene sentido figurado? La palabra enfermo y la palabra sus dedos. Así que, por favor, hay que leer bien la oración, porque ¿qué te dicen en otra oración? Tú ves, amaneció, truena, no hay sujeto. No, mentira, puede ser que sí haya sujeto, pues. Aquí en amaneció enfermo y truena sus dedos, se opera un proceso llamado metalenguaje, o sea, en sentido figurado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, mira lo que dice aquí. Hacer, haber y ser pueden funcionar como verbos personales en oraciones bimembres porque tienen sujeto, o pueden funcionar como verbos impersonales en oraciones unimembres porque carecen de sujeto. Va uno. Los fenómenos astronómicos y meteorológicos siempre funcionan como verbos impersonales en oraciones unimembres, aunque en sentido figurado o connotado o connotativo funcionarán como verbos personales en oraciones bimembres. Y en todos estos casos se sugiere que el alumno entienda que es con sujeto tácito. Muchachos, no le va a venir con sujeto expreso, pues por favor, por lo menos en este caso, ¿sí? Ahora, vamos al segundo caso. Mira lo que dice aquí. Piensa así. ¿Quién piensa así? Él, bimembre con sujeto tácito. Pero mira, ve, aquí, coloquialmente hablando, para que me entiendas mejor, lo que está fregando todo es la palabra se. Se piensa así. Yo puedo decir él piensa así, pero yo no puedo decir él se piensa así. Entonces, ese se es un signo de impersonalidad, ¿cierto? En ningún momento, chocheras, Jesús, Luis, Milagros, en ningún momento estoy diciendo que se va a ser impersonal siempre. ¿Ah? Si yo digo se aman, ellos se aman. Se baña, ella se baña. Esos son verbos personales en bimembres. Pero aquí este se es otro se. Correcto. Por lo tanto, yo quiero que me respondan a esta pregunta. Se progresa en Perú. ¿Qué cosa es eso? ¿Unimembre o bimembre? Se progresa en Perú. ¿Mm? ¿Unimembre o bimembre? Se progresa en Perú. Fácil, fácil, solamente ponle él antes y nada más. Unimembre, muy bien, pues, porque no vas a decir el se progresa en Perú. Entonces, dense cuenta que ese se puede ser unimembre. Profesor, ¿y en qué casos, saliendo del tema, hablando un poco de retórica, ¿verdad? ¿En qué casos se utiliza ese se? Cuando quieres mandar una indirecta,
¿no? Por ejemplo, en la casa hay una discusión. Como no te quieres enfrentar al abuelito, tú no dices piensa así. Porque si tus familiares te dicen, ¿quién piensa así? El abuelo. Pucha, que el abuelo te agarra a golpes. Pero si tú le quieres mandar una indirecta al abuelo, porque el abuelo es un abusivo, porque no quiere que nadie salga, ¿qué dices? Se piensa así, ¿ah? Se piensa así. Entonces, ese se está coadyuvando para que no haya sujeto, pues. ¿Me estás entendiendo, verdad? Ese C es un C estratégico que la gente utiliza para impersonalizar a la situación. Hay que tener mucho cuidado con esa C. Y esa C se utiliza bastante en política, ¿no? Se dice que soy corrupto. No dice, el periódico dice que soy corrupto. Se dice que soy corrupto. Ese es pues la unimembre. Pero el C, otro C, puede ser verbo personal y bimembre. Se acicala o se odian. ¿Quedó claro? Muy bien, está explicado, ¿sí? En este caso, la oración unimembre usa el signo de impersonalidad C. Luego lo otro, recién viene lo que tú has estudiado en el colegio, pero admíteme, muchachos, la unimembre a veces puede tener predicado y no sujeto, pero hay unimembres que sí, ¿ah? Las que tú más has estudiado en el colegio, que no tienen sujeto ni predicado. ¡Ay! Diablos, esas son oraciones. Ahí significa yo siento dolor. Y diablos, eso me pasó. Correcto. Unimembres. Pero no todo lo que esté entre signos y en una sola palabra va a ser unimembre. Mira la bimembre. Vete, tú vete. Bailemos, nosotros bailemos. Entonces yo te pongo esta oración, porque es oración. Unimembre o bimembre. Oh, unimembre o bimembre. Fácil, pues. Unimembre o bimembre. Oh, significa yo estoy sorprendido. ¿Qué cosa es? Es unimembre, pues. Pero si yo digo, cállate, ¿qué será? Unimembre o bimembre. Cállate, cállate. Unimembre o bimembre, ¿qué es? Bimembre. Entonces, admitan, esto es lo único que ustedes en el colegio les han enseñado como unimembre. Pero escúchame, si no te jalo la oreja, hay otras unimembres como se piensa así y todas estas oraciones que tienen predicado pero no tienen sujeto. Ya ves cómo es si hay voluntad del profe para enseñar completamente y del alumno para escuchar y atender. Entonces esto viene en el examen, la hacen linda, pero viene todavía una última parte, lo que ya les enseñé hace un buen momento. Prohibido fumar, ¿se acuerdan o no? Ascensor malogrado, hombres trabajando, son unimembres anunciativas, ¿sí o no? Unimembres anunciativas. Porque nadie va a poner, pues, ¿no? Este ascensor se malogró, ¿correcto? O nosotros prohibimos fumar, ¿no? Pero la bimembre, ¿qué dice? El ascensor está malogrado y el fumar está prohibido. Ya, esto de acá nunca lo vas a ver en un anuncio, pero estas dos equivalen a estas otras dos. En las bimembres hay sujeto, el ascensor y el fumar. En las unimembres que tienen el mismo significado, pues no la hay. Muy bien, por la presencia o ausencia de la proposición. Ya hemos estudiado eso, muchachos, y te dije que el desarrollo se hace de acá un par de semanas. ¿Qué es la oración compuesta? La oración compuesta, ¿qué pasó? Wow, un ratito. Ya, la oración compuesta, mil perdones. La oración compuesta es aquella que tiene proposiciones en su interior. La oración compuesta coordinada, las proposiciones son del mismo nivel y el conector está en el medio. Yo la amo, pero ella me desprecia. Oración compuesta coordinada. Muchas veces ese conector que está en el mismo medio también va a ser reemplazado por un signo de puntuación. Gané la beca, 2 puntos, estudiaré mucho. Eso también es oración compuesta. Lo que me importa en estos momentos es que sepa que la oración compuesta tiene proposiciones, pero estamos estudiando un poquito de la coordinada. Conector en medio o su signo de puntuación que lo reemplace en el medio. Y la oración compuesta subordinada presenta proposiciones o exoraciones de distinto nivel
Y yo les puse este mismo ejemplo hace una hora. Los que bailan coma son unos coquetos. Hay dos proposiciones y los que está encabezando esta proposición que está aquí, esta exoración que se llama proposición subordinada y el otro es principal. Todo eso en detalle de acá a un par de semanas. Pero hay más ejemplos, ¿verdad? Así que ya sabemos los tipos de oración por la ausencia o presencia de proposición. Y ahora, se acabó, vamos a estudiar la segunda parte. A ver, ¿me permiten un ratito? No lo veo, mil perdones, un ratito, me esperan 30 segunditos. A ver. Ahí estamos, ahí. Muy bien, chicos. Y, a ver, ahí. Por la presencia o ausencia del objeto directo. La oración transitiva tiene objeto directo y la intransitiva no tiene objeto directo. Vamos yendo poquito a poquito. ¿Cómo se reconoce al objeto directo? Preguntándole al verbo qué cosa. Lo que ustedes dicen, ¿qué más el verbo? Es lo mismo. ¿Qué cosa canté yo? Guaynos. Objeto directo. Está respondiendo la pregunta ¿qué cosa? Pues muchachos. Por lo tanto, el verbo es transitivo. Ahora mira al costado. Yo canté para ellos. Yo no veo ni, como diría mi abuelita, yo no veo ni en pelea de perros, no veo o de ahí. Lo que yo sí veo es un generoso oí, porque la pregunta para el oí es para quiénes, en este caso en plural, para quiénes canté yo para ellos, oí. Por lo tanto, el verbo no es transitivo, el verbo es intransitivo, pero no porque tenga oí, sino porque no hay OD. El hecho de que en el primer caso haya verbo transitivo porque tiene OD y en el segundo no, define el nombre de la oración. La oración es transitiva si el verbo es transitivo y la oración es intransitiva si el verbo es intransitivo. Y el verbo es intransitivo porque no hay OD. Profesor, y si yo hubiera escrito canté solito, intransitivo, pues muchachos, no hay OD. Segundo caso, esto sí me preocupa mucho, pues, vean. La pregunta es la misma. ¿A quién amo yo? A Melina. ¿A quién escribo yo? A Melina. Entonces, diablos, ¿cómo hacemos para saber si eso de oí? Por la palabra algo. Escribo a Melina algo. Definitivamente, sin que te tiemble la mano, es oí. Y como yo no veo OD, el verbo es intransitivo. En consecuencia, la oración tiene el mismo nombre. Ahora mire este truquito. Amo a Melina. La pregunta es la misma, ¿a quién? Pero yo no podría pensar jamás amo a Melina algo. Por lo tanto, este es un OD y el verbo es transitivo. Si el verbo es transitivo, la oración tiene el mismo nombre. Todo depende de algo. Les voy a hacer una pregunta y de frente ustedes me van a decir si la oración es transitiva o intransitiva. Lo que quiere decir que en medio va a estar flotando el hecho de que reconozca si hay o no hay OD. ¿Ya? Listo. ¿Qué dice aquí? Admiro al Papa. Listo. Depende de ti. Haz todo tu proceso analítico. ¿Qué es? ¿Oración transitiva o es oración intransitiva? Respondan. Depende del algo. Vamos. Admiro al Papa. Vamos todos. Es transitiva. ¿Por qué? Porque yo no puedo pensar, admiro al Papa algo. Por lo tanto, hay OD. Y si hay OD, hay verbo transitivo. Ese es mi proceso analítico. Y si hay verbo transitivo, la oración es transitiva. Muy bien, han sacado la mugre a mi oración. Estoy picón, ¿ah? Voy a poner otra. A ver, vamos a ver. Dicto al alumno. ¿Qué es eso? ¿Transitiva o intransitiva la oración? Intransitiva, muy bien. ¿Y por qué? ¿Porque tiene OI o porque carece de OD? ¿Porque tiene OI o porque carece de OD? Carece de OD. Pudo haberse escrito solamente el verbo. Muy bien, muchachones. Ahora vean acá. Aquí sí
De esto no voy a hacer preguntas porque vamos a perder tiempo, muy fácil. Hay 4 pronombres que son OD, lo, los, la y las. Y por lo tanto el verbo es transitivo y la oración es transitiva. Pero hay 2 pronombres que son OI, le y les. Y el verbo es intransitivo. ¿Ya? Le y le son OI. Y el verbo es intransitivo. Pero es intransitivo no porque hay OI, sino porque carece de OD. Eso se lo aprenden religiosamente ahorita en 20 segundos. Lo, los, la y las es OD. Y le y les es OI. Vamos, 20 segundos. Sigamos. Esto me da miedo. Esto me da miedo. Como diría mi sobrina, me da mello. Miren aquí. De estos 4 pronombres no te discuto, o de, y estos son oí. 2. Esto me preocupa, pero ya te enseñé el truco, pues chochera, ya te enseñé el truco, ya te enseñé el truco, Chantal, Andri, Vivas. Miren, el algo. Me odia algo. No funge, no funge. Pero me chismeó algo, sí. Entonces, como no sale me odia algo, hay o de. El verbo es transitivo y la oración es transitiva. Me chismeó algo, sí funge. Entonces, me es oí. Me es oí. Como no hay o de, el verbo es intransitivo y la oración es intransitiva. Voy a hacer la pregunta. Vamos, ¿qué dice aquí? Nos... esto les va a venir en el examen. Nos explica qué es transitiva o intransitiva la oración. Supedítense el algo. Intransitiva, muy bien, nos explica algo. Y díganme, ¿por qué hay oí o porque carece de OD? Porque carece de OD. Y ahora miren esto, para terminar, miren esto, para terminar esta parte. Ella te lo entregó. Miren esta exquisita oración. Ella te lo entregó. Lo es un OD. No me digas a estas alturas porque te agarro del cuello por mi madre si me preguntas por qué lo es OD. Es porque no estás viendo bien, pues. Ahí está, mira, lo es OD porque te dije hace 10 minutos que lo siempre va a ser OD. Ahí lo estás viendo. ¿Está bien o no? Así que no me digas, profe, no entiendo, ¿ya? Esta clase es para campeones. Lo es OD. ¿Estás viendo o no? Sí. Entonces, este lo es un OD y este T es un OI. Profesor, ¿y por qué T es OI? Por descarte. No, acá no funciona eso de descarte. T es OI y seguramente me dices que no entiendes porque no has visto, hay que ver, porque T, mira lo que dice aquí. Me, te, se, nos, o, se, lo leí hace un rato, son pronombres personales objetivos que funcionan como OD y como OI. Como en esa oración lo ya es OD, te va a ser OI, porque no ha dejado de ser un pronombre personal objetivo que va a funcionar como un objeto. Entonces, acá está. Si lo es OD, te es OI. No por premio consuelo ni por descarte, sino que no ha dejado de ser pronombre objetivo. Por lo tanto, hay OD, el verbo es transitivo. Profe, pero ahí está el OD y el OI, no entiendo. No, si entiendes. A ti no te importa que haya OI. Ahí hay OD, ¿sí o no? Si hay OD, el verbo es transitivo. Pero profesor, si hay OD y hay verbo transitivo, ¿para qué reconocer el OI? Es que tú en el examen tienes que reconocer todo. Tú no puedes hacer las cosas a medias. Vamos a la última. Mira lo que dice aquí. Tú envíaselas. Te viene eso en el examen y tú qué dices? Carnecita para mi ingreso. Envía es verbo. Las es OD. Las OD. Y se o i. Se tiene que cumplir una función de objeto, OI. Entonces, como ya sé que hay OD y hay OI, ya cumplí con ser un jovencito responsable, analicé todo. Pero ¿qué me piden? Saber si el verbo es transitivo o no. Y el verbo categóricamente es transitivo porque hay OD. Pero hay OI, me importa un rábano. Lo he analizado, pero no me interesa. Yo lo que sé es que hay un OD. Ahora, si el verbo es transitivo, la oración es transitiva. Como arriba, ella te la entregó, la oración es transitiva. Pero mira lo que dice aquí, ella danza. Y ella danza, no tiene OD. Ahí nomás queda.
es intransitivo. ¿Y por qué es intransitivo? Vamos, escriban, ¿por qué es intransitivo ella danza? ¿Qué pasa? Vamos, 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 ¿por qué es intransitivo? Vamos, 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 escriban, ¿por qué? ¿Por qué ella danza es intransitivo? Porque carece de OD. Y colorín colorado, hemos terminado la oración unimembre, la oración bimembre, la oración simple, la oración compuesta. Hemos terminado también la oración transitiva y la oración intransitiva. Correcto, porque estamos estudiando el tema de la oración, pero todo esto se va a estudiar con más detalle después, en los ítems correspondientes. Así que esto va a tener un valor requete más que agregado. Ahora mira, eso ya lo han visto, ¿ah? Lo han visto, lo han visto. La oración atributiva tiene verbo copulativo y la oración predicativa carece de verbo copulativo. Recuérdense, les llevo de la manito otra vez. Ella es versus ella lee. Ella es no tiene sentido. Por lo tanto, es verbo copulativo es y no tiene significación léxica propia. Correcto. Entonces, exige la presencia de un elemento obligatorio llamado atributo que sea igual al ser. Ella es hermosa, hermosa es igual a ella. Correcto. Ya. ¿Qué tenemos? Verbo copulativo más atributo. ¿Qué hemos estudiado hace una hora? Que a eso se le va a llamar predicado nominal. Es hermosa. Y si la oración tiene predicado nominal, la oración es atributiva. Ahí está. Porque habíamos llegado a predicado nominal nomás un rato, ¿no? Ahora, al costado. Ella lee, tiene sentido. Porque lee es un verbo no copulativo. Chocheras, al verbo no copulativo también se le llama verbo predicativo, ¿cierto? ¿Ya? Y el verbo no copulativo, ahí puede quedar, ¿ah? Ella lee, o puede tener un elemento opcional. El hecho está que si tiene verbo no copulativo, ahí nomás, o verbo no copulativo y un opcional, lo hemos visto hace más de una hora, eso se le llama predicado verbal. Y evidentemente que eso pertenece a una oración predicativa. Así de simple. No se olviden que hay 3 verbos, pero yo tengo miedo a esta oración, le tengo mucho miedo a esta oración. Voy a escribir. El verbo en copulativo puede ser, estar y parecer, ¿ah? Tiene un obligatorio atributo igual al ser, pero aquí quiero que me ayuden con esto. Esto me quitaba el sueño en la secundaria a mí. Ella está afuera. A ver, si son inteligentes, ¿ah? Que creo que sí. Ella está afuera. Que yo sepa, afuera no es igual a ella. Aunque está es un copulativo, deja de serlo. ¿Qué predicado es ese? ¿Nominal o verbal realmente? ¿Qué viene a ser? Dada la pequeña exposición que he realizado ahorita. Ella está afuera. ¿Predicado nominal o predicado verbal? ¿Qué es? Vamos, 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 vamos. No tengan miedo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ella está afuera. Es verbal, pues. Es verbal. Porque ese afuera no es igual a ella. Entonces, ese está, coloquialmente te voy a hablar, Juan y Diego, es un chamullo, porque está es por otro verbo. ¿Qué verbo debería estar ahí para demostrar que es predicado verbal? Ella está afuera, no debería ser está, pero la gente habla así, pues, ¿no? ¿Ella qué? Canjea. Ella está, ¿por qué verbo lo canjeas? Ella está afuera. Ella, para demostrar, pues, que es predicado verbal. Ella está afuera. ¿Ella qué sería en vez de está? ¿Mm? Cualquier verbo, pongan cualquier verbo para justificar nomás, para justificar que es predicado verbal. Juega afuera, muy bien, Carol. Juega afuera, bebe afuera, no llora afuera, pero ella está afuera. ¿Y qué está haciendo? Está llorando. Entonces, ¿para qué diablos no dijiste ella llora afuera? ¿Sí o no? O ella juega afuera. Listo, tengan cuidado con esto, ¿sí? Porque, ¿qué te dicen los profes? Los profes te dicen, ¿no? No, siempre que ahí está, es copulativo, pero de repente te pueden estar poniendo una trampa. Álvaro, ¿qué estás haciendo, Álvaro? Cuidado. Bien, no se olviden que los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Ahora, ahí está toda la explicación. Ahora lo recíproco, reflexivo y cuasi reflejo. ¿Sí? Listo, muy bien.
Veamos, falta poco, falta poco. Por la presencia o ausencia de un pronombre personal objetivo, oración reflexiva, la acción regresa al mismo ser. Palabra clave mismo. La oración recíproca, la acción regresa mutuamente a los seres. La palabra clave es mutuamente. Y la oración cuasi refleja, la acción no regresa, pero sucede por algo. Los pronombres que deben estar aquí en la reflexiva, sí o sí, es métese. En la recíproca es nos, os, se. Seguro que alguien me va a decir, profe, está repitiéndose. No repito nada, porque para empezar este se está en singular y este se está en plural. Y en la cuasi reflejo están los 6. Veamos. Ella se peinó a sí misma, reflexiva. Pero por ahí, tanta experiencia que tengo en esta materia, un alumno me va a cuadrar y me va a decir, profesor, pero puede ser que ella se peinó por algo. Sí, pero cuando tú te en ese dilema de mismo y por algo, escoge mismo. Te autorizo. Ellos se aman mutuamente, recíproca, pero profe, podría ser que ellos se aman por algo. Cuando ustedes en ese dilema, escoge mutuamente, te autorizo. Y tú sabes por qué te digo, te autorizo sin soberbias, porque en la oración cuasi reflejo está el problema. A ver, ella se murió, no hay dilema. Nadie va a pensar que ella se murió a sí misma. Es estupidez pensar que ella se murió a sí misma. Ella se murió por algo, cuasi reflejo. Ahí es por algo. Ahí no hay dilema. Y aquí yo me caí. Nadie en su sano juicio, nadie va a pensar yo me caí a mí mismo. Ese es idiotez, soncera, burrada, cochinada. Es yo me caí por algo. Ahí no hay dilema. Es cuasi reflejo. Les lanzo una oración ahorita. Nosotros nos enfermamos. ¿Qué cosa es? ¿Cuál de las tres? Nosotros nos enfermamos. ¿Cuál es qué tipo de oración es? Nosotros nos enfermamos. Respondan. Nosotros nos enfermamos. ¿Qué tipo de oración es? Vamos, todos, sin temor, no teman. Por eso practiquen, practiquen. La mejor manera es practicando. Es como la selección de fútbol de Perú. A más práctica, mejor. Te regodeas, te cancheas, ¿verdad? Te ranqueas. He dicho dos neologismos por si acaso. Es cuasi reflejo. Claro, pues, es cuasi reflejo. Nosotros nos enfermamos por algo. No nos vamos a... Oye, nosotros nos enfermamos mutuamente. O sea, yo te enfermo y tú me enfermas. Ese es soncera. Otro, ella se lustra los zapatos. ¿Qué será? Ella se lustra los zapatos. ¿Qué será? Ella se lustra los zapatos. Vamos. Ella se lustra los zapatos. Respuesta, reflexiva. No hay nada que dudar, es reflexiva. Profe, pero puede ser que se lustren los zapatos por algo. Me vale, me importa un comino, porque en el dilema escojo mismo, ¿sí o no? Y ahora, aquí, otro, yo me desmayé, yo me desmayé, yo me desmayé. ¿Qué cosa es? Yo me desmayé, vamos, yo me desmayé. Cuasi, pues, porque nadie va a pensar yo me desmayé a mí mismo. Hoy en la noche me voy a desmayar a mí mismo. ¿Qué es eso? Hoy en la noche yo me voy a bañar, yo me voy a acicalar, yo me voy a peinar, qué sé yo, en mi caso no puedo, ¿no? Pero, no sale con la oración que acabo de decir, pues, ¿no? Listo, ese es el tipo de oraciones, por la presencia de un pronombre personal objetivo. Y la clase termina con esto. Mira, le hemos sacado la mugre al tema. A mí me han pedido el tipo de la oración por sus tipos y ya lo hemos hecho todo. Nos falta solamente esto. La oración en voz activa y en voz pasiva. En la oración en voz activa, por la voz, el ser ejecuta la acción y en la pasiva el ser recibe la acción. Veamos con cariño y con paciencia. Yo construyo casas. Yo, sujeto activo, porque ejecuto, construyo verbo activo. Y esto ya lo han aprendido conmigo hace rato. ¿Qué cosa construyo yo? Casas. O de. Esa es la famosa oración en voz activa. Sujeto activo, verbo activo y de. Debes recordarte por un poquito de historia que los visigodos dominaron España 500 años y nos legaron la oración en voz pasiva, porque ellos hablaban así y nosotros seguimos hablando de esa manera. Las casas son construidas por mí. En este caso, la oración es pospasiva porque las casas tienen un sujeto que no ejecuta, sino que recibe. ¿Y quién está ejecutando? El agente, que se reconoce en la pregunta ¿por quién? ¿Por quién? Por mi agente. ¿Ah? Y aquí debes recordarte algo,
que el núcleo del predicado está constituido por dos elementos. Son construidas. Son construidas. Porque yo no puedo preguntar qué son por mí o qué construidas por mí, sino qué son construidas. En el núcleo del predicado de la oración en voz pasiva va a haber dos elementos. Perífrasis verbal. Correcto, vean eso durante 20 segundos y les cuento algo. Les digo algo. No siempre el agente va a ser expreso. Así que prepárate para esta pregunta. Prepárate. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Es comelón. Comelón y es comido. Dime, ¿en dónde hay verbo pasivo y en dónde hay verbo copulativo? Que te enseñé hace una hora. ¿En dónde hay verbo pasivo y en dónde hay verbo copulativo? Verbo pasivo con agente tácito y en dónde hay verbo copulativo con atributo, que te enseñé 2 veces todavía. No, las dos respuestas quiero, Juan, las dos respuestas. ¿En dónde hay verbo pasivo y en dónde hay verbo copulativo? Respondan todos, por favor. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Eso, vamos, échale las respuestas, vamos, vamos. Ajá, exacto, muy bien, gente linda, así es. Es comelón, tiene verbo copulativo. Sujeto tácito, él es comelón. Verbo copulativo con atributo. Comelón es equivalente a él, verbo copulativo. Y es comido, es pasivo. El pan es comido por él. Seguramente que un ingenuo preguntará dónde dice él y dónde dice por él. ¿Dónde dice el pan y por él? Tácito, pues. Entonces, en el primero hay verbo copulativo y en el segundo hay verbo pasivo. Dime, ¿cuál es el único verbo en escomelón? ¿Cuál es el único verbo? ¿Cuál es el único verbo? ¿Cuál es la palabra en el copulativo? ¿Cuál es el verbo? Quiero saber cuál es el verbo, si no, no nos retiramos. ¿Cuál es? Es. Y en la segunda, ¿cuál es el núcleo del predicado? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo en la segunda? Es más grande. ¿Cuál es? Porque hay perífrasis. ¿Cuál es? En la segunda. ¿Cuál es el verbo? En la segunda. En es comido. ¿Cuál es? Lo estás viendo en la pantalla. Lo estás viendo en la pantalla. ¿Cuál es? Es comido, pues. Es comido. ¿Sí o no? Es comido. El pan es comido por alguien. ¿Correcto? Entonces, no es lo mismo decir es comelón que es comido. Por favor, porque eso te puede venir en el examen. Pero aparte, mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Es lunes. Ya, así que no te quiero coloquialmente hablando coca-colear, pero es lunes, ni es copulativo, ni es pasivo. ¿Qué viene a ser? No tiene sujeto. ¿Cómo se llama eso? Te enseñé hace 1 hora con 20 minutos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Es lunes, vamos todos, ¿qué cosa es? Es lunes, te enseñé eso, eso no es copulativo ni pasivo, ¿qué cosa es? Es lunes, no tiene sujeto, te estoy diciendo, no tiene sujeto, ¿qué es? Es impersonal, así que hay 3 es. Otra vez, olvídense de lo que han escuchado nuevamente, es marzo, impersonal, es lector, copulativo con atributo, es arrancado, pasivo, pasivo, y de esa manera ya hemos estudiado ello. Y de esta forma hemos terminado con la clase. Vamos a las preguntas, chicos. Ya, a ver, me permiten un segundo, pues, muchachos, ¿sí? A ver. Primera pregunta. Ya hemos estudiado preposición, conjunción y ahora estamos en sintaxis. Primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Primera pregunta.
1. ¿En dónde hay oración? Ojo, lee bien, que tenga este sentido completo. ¿En dónde hay oración? En la A, por si acaso, no dice los medicamentos son necesitados. No dice eso. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es la respuesta? La A no puede ser jamás. ¿Cuál es la respuesta? Vamos, vamos todos. ¿En dónde hay una oración que tiene sentido completo? Eso es lo fundamental. ¿La respuesta cuál es? Vamos, chicos. No se olviden que 1 y 15 terminamos, ¿ah? La respuesta es la C. Los médicos que necesitan no es oración, es los médicos que necesitan llegaron ya. ¿Quiénes llegaron ya? Los médicos que necesitan. Ahí te atraco, esa sería, no es la A. La D tampoco puede ser. Las clínicas donde nos roban. Las clínicas donde nos roban serán multadas. ¿Quiénes serán multadas? Las clínicas, perdón, donde nos roban. Entonces, en la A y en la D no hay oración, pero la gente cree, pues, porque dice necesitan y roban, pero la gente no se dan cuenta que ahí dice un conector que es que y donde dice que es dónde. Entonces, más bien ahí falta completar. Repito, así nos quedemos hasta las 2. Los medicamentos que necesitan llegaron ya. ¿Qué llegaron ya? Los medicamentos que necesitan. Y las clínicas donde nos roban serán multadas. ¿Qué serán multadas? Las clínicas donde nos roban. La B no tiene sentido, es una frase, más bien es una frase nominal, ¿no? Nominal. La respuesta es la C. 2. ¿En dónde está la oración dubitativa? Vamos. 2. Vamos con la 2. Pongan con el numerito siempre. 2. ¿Dónde está la dubitativa? 2. 2. Dedo, muy bien. Quizá te enseñé eso. Muy bien. 3. ¿Y en dónde está la desiderativa? 3. 3. Vamos, 3. En la 3, 2 es dedo, 3, Diego, te has equivocado el número, 3, 3, ahora pongan 3. En la 3, ¿cuál es la respuesta? 3, 3, 3, desiderativa, que implica deseo, ¿cuál es? Beso, muy bien, me encantaría. A ver, la 4, si no te jalo la oreja, la 4, ¿cuál es la directa total? La directa total. La directa total, que no tiene ni conjunción completiva ni pronombre interrogativo. Ya te di la respuesta. ¿Cuál es? La C. La 5. ¿En dónde hay una orden? Oración imperativa, cuyo verdadero nombre es exhortativa, ¿no? Ahí dice imperativa. Es exhortativa. Imperativa es el modo, ¿verdad? Subjuntivo, indicativo. Ahí debería decir exhortativa. Jalón de oreja ahí, exhortativa. ¿Cuál es la respuesta en la 5? ¿Cuál es la respuesta en la 5? No, ¿cómo va a ser la C? Ya, Jaira, mi querida hija, ¿cómo va a ser la C? No, es la D. Retírense. La 6. Ya, la 5 es de da, la dedo. La 6. ¿Dónde hay oración interrogativa indirecta? Indirecta. Indirecta. Y la indirecta en el medio tiene a la palabra sí o a la palabra o al pronombre. ¿Cuál es en la 6? 6. Bazooka, muy bien, la B. Dime dónde enseñan chino, lógico. La 7, pero lee bien, ¿ah? Ariana desea decirte algunas observaciones. Alguien está diciendo este chisme. ¿Cuál es la respuesta en la 7? 6 besos. 7, 7. Yo no estoy diciendo, yo deseo decirte algunas observaciones, ¿ah? Ariana es la que está hablando. O sea, Ariana desea decirte, yo estoy hablando de lo que dice Ariana. ¿Cuál es la respuesta? No, no es la A, no es la A. Ahí no dice, deseo decirte algunas observaciones. Dice que Ariana lo dice. ¿Por qué se equivocan? Ariana es la que está hablando. Es la B. 8. ¿En dónde hay una oración unimembre? 8. ¿Dónde hay oración unimembre? Vamos. La C, pues, porque las otras tienen su verbito, ¿no? Muchas gracias. ¿Se acuerdan o no? Lo hemos estudiado eso. La 8 es la C. La 9, ¿en dónde hay oración bimembre? Más bien donde sí hay verbo. Y verbo conjugado y todo ello. La 9. La 9, lo hemos estudiado, ¿te acuerdan? La 9, la 9. La 8 es la C, pero ¿y la 9?
La C, pues, lo hemos estudiado. ¿Se acuerdan que en la izquierda decía ay, O y en el costado vete, retírate? Entonces aquí es quédate, pues la 9 es la C. En la 10, para que se diviertan en casita, en la 10, la respuesta es la A. En la 11, ¿cuál es? En donde hay una oración transitiva que tiene un OD, que responde a la pregunta ¿qué cosa? Lean bien. Transitiva es la que tiene un OD, que responde a la pregunta ¿qué cosa? También responde a la pregunta ¿a quién? Sin el algo, pero yo quiero acá está facilito, ¿qué cosa? No, no es la A, ¿cómo va a ser en la 11 la A? ¿Qué cosa? Entendemos que es la C, ¿no? Los congresistas quieren, ¿qué cosa quieren? Su inmunidad. ¿Y cómo lo demuestro? ¿Te acuerdas o no? Los congresistas lo quieren. ¿Sí o no? Los congresistas lo quieren y lo es OD. 12. En donde hay una oración en voz pasiva, en donde el sujeto está recibiendo la acción y hay agente. Ya que eso está regalado, que responde la pregunta ¿por quién? Beso, bazooka. 13. En donde hay una oración impersonal, que no hay sujeto. En donde no hay sujeto. Uy, la 13 está fácil, es una falta de respeto para ustedes. La 13. ¿Cuál es? La D, muy bien. Dedo. 14. No hablo más. La 14. ¿Cuál es en la 14? La 14. Muy bien. Casa. Muy bien. Y en la 15, casa. Y en la 15, la respuesta de la 15 es la A. Veamos, ¿es unidad mínima de la comunicación lingüística? Sí, porque el párrafo y el texto es mayor, pero la sintaxis es la mayor, ¿ah? Porque la proposición, el sintagma y la locución son menores. 2, siempre constituye un signo lingüístico de la lengua. Claro, pues, es una suma de palabras. Y 4, está delimitada entre pausas. Claro, pues, por los puntos. Entonces la 15 es la A. Siendo la 1 y 15, la clase ha concluido. ¿Hasta qué hora normalmente es la clase? Hasta la 1. ¿Cuánto le doy de valor agregado a la clase? Todo lo que sé, lo poco que sé, pero además 15 minutos de mi vida, que en tu caso va a ser una eternidad de datos para que ingreses. Aprovéchalos. Muy bien. Listo, jóvenes, ha sido un gustazo. Maestro, muchas gracias. 1 y 15, siempre vamos a terminar a esa hora. Prepárense, siempre. Muy bien. Listo, un abrazo, cuídense, a repasar muchachos, a triunfar.